doctor, usted me acaba de leer un Twitter. No, es que hay estas cosas que sorprenden porque yo no sé por qué estos temas se alborotan al momento de cuando hay una crisis institucional, y yo quisiera hacer ese panorama. Ahora mismo hay un problema importante con medicamentos en la Caja del Seguro Social. Lisinopril. Se han hecho toda clase de explicaciones del problema de carácter administrativo, el problema, los sustitutos que hay para ese medicamento. Lo cierto es que hay una gran muchas aprehensiones en el público, sobre todo los usuarios de este medicamento, por eso. Pero a mí lo que me sorprende es que yo no sé si aquí se recuerda el caso del doctor Castañeda, Fernando Castañeda, que fue un médico a quien el doctor Martí separó de su cargo, lo iba a reemplazar, lo mandó de vacaciones. Luego el propio doctor Martí aceptó en una conferencia de prensa de que él había sido objeto de presión por parte del órgano ejecutivo, específicamente por parte del presidente. No, él dijo nada más órgano ejecutivo. Nunca mencionó al presidente. Del órgano ejecutivo, para que lo restituyera, y él en efecto lo restituyó. Sí. Él ha puesto un tuit que lo leo porque a mí me parece, todavía no puedo creer que haya sido de él. Yo quisiera pensar que fue pero él no lo ha desmentido y él ha sido retuiteado por mucha gente. Dice: después de tantas crisis en un sistema de salud, no puedo creer que se insista en poner charlatanes mentirosos a ser jefes o jefas. He escuchado hoy tantos rebuznos que no sé hasta cuándo mi gremio aguantará. La verdad es que buscar confrontaciones por vivezas de interpretaciones de un decreto o mentirle al pueblo en temas delicados como fallos en medicina es muy mala forma de empezar 2018. Usar como muletilla hablar de atención primaria, pero bloquearla y no ayudarla es el error común de los politicazos comediantes en salud. Esto sucedió en Congolandia, por si alguien se sintió aludido acá, a prepararse para la lucha. Hola, Jaime. Bueno, Jaime, casualidad de la vida, Jaime está vinculado al Seguro Social. Jaime, ¿qué puedes decir tú de esto? Bueno, en primer lugar, Rubén, a la medicamento lisinopril, específicamente el que produce la Aurochen Pharmaceutical 1 de un lote específico, se le detectó problemas farmacológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la pastilla, por ejemplo, se desintegraba en el mismo sachet, en la misma envase, o bien venían sachet, que son las tiritas esas que traen las medicinas, venían vacíos también. Por otro lado, entiendo yo por los medios de que hubo 52 casos donde se reportaron tos y algunas otras reacciones adversas. ¿A gente que la consumía? Con el medicamento, por lo cual ellos mismos admiten aquí, la propia Aurochen en un comunicario aquí admite que por un error humano se adjuntó una fórmula distinta que no puede ser interpretado como distribución y comercialización de tarjetas con fórmula diferente, sino que por un error humano, no dicen de quién. Al no decir de quién, uno puede pensar, uno queda en el aire, bueno, el error humano fue de quién, de ellos, fue acá de parte de farmacia y droga. Lo que sí es cierto, Rubén, de que se ha hecho énfasis de que se detectó este problema y se suspendió la distribución de uno de las varias casas que distribuyen el lisinopril, que es un medicamento para la presión arterial. Que lo utilizan un número, también hay otro, Irbesartán, por ejemplo, hay múltiples. Y hay otros PRIL también, en April, que también que están dentro del mercado. Pero específicamente, el lisinopril de la causa, de la Aurochen Pharmaceutical, se suspendió la distribución del mismo y se ha llamado a la gente que lo tiene que lo devuelvan. Es más, se va a hacer un operativo de sustitución de recetas pronto. Ahora, la pregunta, Jaime, porque tampoco nos vamos a quedar solo en este tema. Esta persona, Castañeda, es funcionario del seguro.
Fernando Castañeda es funcionario del Seguro Social. ¿Y eso con quién es? Bueno, Fernando Castañeda durante toda su expresión gráfica en Twitter ha dado muestras de mantener una posición altamente crítica y desde mi punto de vista, en este caso y con respeto al doctor Castañeda, a quien conozco y he trabajado con él también, en este caso totalmente injusta porque la caja, como bien deja entrever el comunicado, que admite un error humano en el proceso de registro. ¿Me explico? Y en contenido de medicina, además, los errores humanos son errores mortales. Además, Rubén, que eso fue un error. ¿Qué pasó con el famoso dietilen-glicol? Un error, pero un error que costó vidas. Así Entonces, mismo es. Es eso de que precisamente un error por una falta de y poner, ¿cómo se llama la empresa? Aurochem, es un acto irresponsable. Porque Panamá y el mundo entero sabe que en medicina los errores humanos cuestan. O sea, un error humano, no fue un error humano, le sacaron el riñón que no era. Y yo te voy a decir, hay que tomar en cuenta otra cosa, Rubén. Otra cosa que hay que tomar en cuenta. Aquí, el propio director general de la Caja del Seguro Social, doctor Alfredo Martí, se está dando la cara. Aquí no sacó a la gente de farmacia y drogas, no sacó al director de servicios médicos. Él mismo salió a dar la explicación. Pero la pregunta es, porque es funcionario Castañeda, ¿eso contra quién es? Pero eso evidentemente es contra el director de la Caja. Claro, esa curva, esos epítetos altisonantes, ¿no? De que yo creo que son impropios por donde uno lo mire, son impropios. O sea, ese es un lenguaje que tiene que desaparecer. No solamente, no vamos a decir de las redes Twitter, sociales, porque las redes sociales van a seguirlo usando en el Twitter. Sí, pero sí por parte de funcionarios, de figuras públicas, no pueden seguir utilizando ese tipo de lenguaje. Te voy a decir algo. Yo en estos días me reuní con la Comenenal, Rubén. Yo te voy a decir una cosa. En estos días, te estoy hablando de 5 días atrás. ¿Qué día fue? El viernes me reuní con la Comenenal con el director. Yo escuché de esos funcionarios, yo siempre he entendido que Comenenal es un tirapiedra de esos duros, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Con esos funcionarios que yo me pregunté, yo me vi en un momento dado, ¿usted es Comenenal? Óyeme, porque estaban de lo más sensatos. Estaban además hablando un lenguaje de salud profundo con contenidos, llevando solicitudes, pues ni siquiera exigencias ni reclamos menos, elevando solicitudes totalmente dentro de la línea de la administración actual, que a mí me impresionó mucho. O sea, y Comenenal es el régimen, es el grupo que respalda a Castañeda, donde Castañeda ha militado, ¿no? Claro. Bueno, bien, aquí está muy bien y ojalá, mira, a mí no me gusta el lenguaje ese de que un ministro de Educación siempre tenga que estar en guerra con los gremios educativos. Yo pongo como ejemplo la convivencia que ha desarrollado Jaime Capac y Suntrac, que tienen permanentemente una mesa de diálogo y tienen la mejor convención colectiva de América Latina, que es una de las causantes de ese tema y que yo voy a ver si lo pudiéramos tocar ahora sobre el salario mínimo, doctor. Sí, porque yo tengo una posición, yo le he hablado con Rolando, mi hermano, y yo estoy más de acuerdo con la línea de un diputado que está planteando la indexación anual del salario. ¿Qué es esto? Que ajuste por inflación. Por inflación. Entonces, porque no es justo, Jaime, que aquí le estemos aumentando el salario a quien no ha entrado a trabajar y ya le estamos aumentando el salario. Pero el empleado real, todo lo demás, no le llega aumento porque solo es para los de salario mínimo. Que por eso vino esa frase que a usted le llamó la atención, que yo utilizaba, de que el salario mínimo se ha convertido en salario máximo. Porque hay gente que la única manera de que alcance un aumento es porque siempre están por el salario mínimo. Entonces, esperando cada 2 años que le aumenten el salario. Pero los que están arriba se quedan por fuera. Así que me gustaría que tocáramos... Leandro Ávila tiene esa posición que ojalá la pudiéramos discutir porque sería genial en Panamá.
Ojalá lo pudiera. Pero bueno, hay que ver quién calcula la inflación también, doctor. Entonces, que pareciera que no tenemos organismos que la calculen bien, doctor. ¿O usted cree que se puede? No, sí, hay organizaciones, la propia Contraloría, más las cifras que usan en la mesa del diálogo entre la empresa privada y los trabajadores se usa unos índices confiables de economía y finanzas y de la Contraloría de cuál fue la inflación. A veces no se usa solo la inflación, más que la inflación, pues la inflación recoge otros factores que no necesariamente inciden en la vida de la persona, sino el índice de precios al consumidor, que es una cifra, un indicador quizás con mayor justicia se puede ajustar el salario. Bueno, bien. Vamos adelante. Y lamentamos que uno de los invitados que venía para acá, el amigo Ramiro Vázquez Chambonet, fue víctima de un asalto. Entre otras cosas, no pudo venir acá. O sea, para que veamos que el problema de inseguridad, doctor Ritter, es bastante serio. Vamos a un cambio y volvemos inmediatamente con un infoanálisis con el doctor Jorge Eduardo Ritter, en compañía del amigo Jaime Porcel Alemán y este servidor Rubén Murgas.